Hola a todas y todos, hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro y hoy os traigo un número de una revista muy especial, el número 6 de primavera del 92 de la revista japonesa de Japan Architect, con título Emerging Idioms, lenguajes emergentes, y una revista que forma parte de una historia que me interesa mucho, que últimamente he estado escribiendo en Arquine sobre ella, que tiene que ver con columnas bizarras y en este caso con la famosa búsqueda de la columna habitada. Tiene que ver además con un arquitecto que cumplió el sueño, la culminación de un sueño que han tenido muchísimos arquitectos y arquitectas a lo largo de la historia, pero que justo en el momento de cumplirlo casi se arrepintió totalmente de ello. Es un número que por otra parte es muy interesante, son los primeros 90, empiezan a verse un cambio, ¿no? Entre un Japón que había sido, pues yo creo que el posmoderno más radical de todos, con unos proyectos experimentales muy bizarros, y en el que empiezan a aparecer una generación de arquitectos y arquitectas que trabajan con una exploración formal muy interesante, pero desde un minimalismo o desde una geometría mucho más, no sé si contenida, pero sí más depurada, ¿no? Entre ellos, una primera, Kazuyo Sejima, que de hecho en este número publica los proyectos todavía no construidos de la N-House o del Pachinko Parlour, Kiyoshi Sei Takeyama, Waro Kishi, bueno, una generación de arquitectos, como digo, y arquitectas japonesas muy interesante. Y todo parece que va con mucha normalidad hasta que llega a la obra que Ken Hokuma decide utilizar para representar al estudio, ¿no? Y de repente llegamos a este M2, edificio M2, un showroom para Mazda, un edificio muy bizarro que culmina, como digo, ese sueño de construir la gran columna habitada. En este caso, un edificio que también trabaja mucho unas exploraciones formales que ya había abandonado en este momento Isozaki, pero que estaban a la orden del día en Japón también, a final de los 80, por ejemplo, para el Tsukuba Civic Center, y que en este caso, pues, Ken Hokuma lleva pues hasta sus últimas consecuencias. Hasta sus últimas consecuencias, el tema del manierismo, por ejemplo, cómo trabajan con cosas pues que intentan volver a esa esencia de Giulio Romano, ¿no? De grandes basamentos muy brutalistas, con serlianas, con una serie de elementos clásicos muy definidos y con un gran relieve, pero sobre todo con esa cuestión de construir la gran columna habitada. Como digo, aquí Ken Hokuma cumple un sueño de muchos arquitectos y arquitectas, pero a la vez se arrepiente rápidamente de ello. Se arrepiente de ello porque además no tiene nada que ver con otras cosas que estaba haciendo en el estudio, no tiene que ver con obras de antes, por ejemplo, esta es una de sus primeras casas, mucho más, en este caso influenciado por, yo creo, Frank Gehry y por los norteamericanos que estaban pegando muy fuerte, ¿no? En estos primeros 90. Este es el M2 y estos son algunos de los edificios que hizo justo después, ¿no? De repente, ese cumplir un sueño es como un salto, ¿no? Como un alto en el camino, como un salto en la producción, incluso como el que decide tirarse con paracaídas, ¿no? Es además curioso que no solo construyó la gran columna jónica habitada, sino también la dórica. Tiene un edificio que este sí, ya no solo se arrepiente, sino que no aparece en su web, pero que aparece referenciado en varios... Ken Hokuma no sé si alguna vez ha dicho que no es su edificio, pero aparece en varios blogs, aparecen vídeos sobre el propio edificio, esta gran, como digo, columna dórica gigante, ¿no? En algunas entrevistas directamente Ken Hokuma ha dicho que se arrepiente de alguno de sus edificios. Yo creo que son básicamente estos dos, y de hecho en una revista de Amy Frearson, en The Scene, justo Ken Hokuma dice esto: me arrepiento de alguno de mis edificios, y luego aparece la imagen del showroom de Mazda, y obviamente tiene que ver mucho con, como digo, un sueño que desde Adolf Loos y desde su propuesta para el concurso del Chicago Tribune, pues está en la mente de muchos arquitectos y arquitectos.
Esta propuesta es muy icónica, obviamente, todos y todas la conocemos. Es 1922, es un concurso en el que se presentó todo el mundo, que supone el choque también entre lo moderno, en este caso con un los totalmente provocativo y la tradición, y con una propuesta pues que desbancó a todo el mundo y que dejó a todo el mundo totalmente desconcertado, ¿no? Es una propuesta además y un concurso que ha sido muchas veces revisitado, en los 60 por Hollein, por Claes Oldenburg, en los 80 por Stanley Tigerman, que además hizo una investigación con una beca de la Academia de Roma, y que terminó en este libro, en el Chicago Tribune Tower Competition and Late Entries de 1988, editado por Rizzoli, que luego se convirtió en una exposición itinerante, no sobre todos los entresijos de este concurso, sino también con obras pidiéndole reinterpretaciones y nuevas entradas a ese concurso por parte de otros arquitectos. Un Stanley Tigerman, además, que obviamente también había coqueteado con esta cuestión de la gran columna habitada, en este caso en 1981, los apartamentos en Pensacola, en Chicago, donde construye esa columnata gigante a través de los balcones de los apartamentos. Y como digo, un libro que revisita el concurso. Ahí hemos podido ver un poco la propuesta de Loos, como es una más, pero cambió directamente la historia de la arquitectura, y cómo nuevos arquitectos y arquitectas revisitan el concurso, muchos de ellos haciendo guiños a la columna de Loos, ¿no? Como Arquitectónica, que hacen este grandísimo obelisco con la bandera de Estados Unidos, como Robert Maria Stern, ¿no? Que hace una columna y de alguna manera posmoderniza, si se puede, incluso más la columna de Loos, o por ejemplo Susana Torre con esta interesantísima propuesta que hace desaparecer la columna de Loos, incluso la considera como un elemento machista y fálico, ¿no? Y de alguna manera reivindica una postura mucho más feminista, haciendo desaparecer esa columna de Loos. O por ejemplo, Stanley Tigerman invitó a arquitectos y arquitectas, pero también abrió a que le mandaran propuestas, o esta propuesta de un anónimo que le llegó desde Japón, en el que a la columna de Loos se le pone un preservativo, ¿no? Parece que si hubiera tenido ese preservativo no hubiera existido el M2 de Kenjo Kuma, pero de alguna manera es uno de los proyectos que más influencia ha tenido en la historia de la arquitectura contemporánea, y ha sido revisitado una y otra vez, ¿no? En este caso, por ejemplo, Piero Sartogo, en Casabella número 379 de julio del 73, habla un poco de esta influencia y vuelve a revisitar esta frase tan lapidaria de Adolf Loos que voy a leer. La gran columna dórica será construida, si no en Chicago, en cualquier otra ciudad. Si no por mí, por cualquier otro arquitecto. ¿Qué razón tenía Loos, ¿no? Y uno de ellos fue Kenjo Kuma, pero no solo el único, ¿no? De repente, mucha gente ha reinterpretado, ha querido cumplir este sueño de Loos, incluso esta columna dórica de Loos convertida en icono, que va apareciendo en portadas de revistas, en otros proyectos como el de Hollein, ¿no? En Strada Novísima, en otros proyectos como estos de Estudio 65, ¿no? Que trabajaron también con esta cuestión de la gran columna habitada, o por ejemplo como también recoge una tradición romántica de mucho antes, ¿no? Como por ejemplo esta propuesta de François Barbieri, relacionado con François-Nicolas Henri Rancine de Monville, que en 1781, y como parte de Dessert de Retz, un parque francés muy pintoresco, pues una de las piezas principales es esta columna gigante de proporciones colosales habitada por dentro, ¿no? Es un sueño arquitectónico que, como digo, viene de mucho antes, viene un poco de esa casi tradición de Boulet, de Ledouce, de arquitecturas utópicas y colosales, y cómo habiendo en 1781 habiendo sido construida como una especie de folie romántica, pero ilustrada, se convierte en una obsesión que pues en los 80
lleva a muchos arquitectos pues, a cumplir, ¿no? Igual que Hokuma, ese sueño de construir la gran columna habitada, ¿no? Estos son los 80 también, es Bélgica, es un centro de neurología de Núñez Janowski. Esto es estudio Nizzoli y cómo construye para la sede de Domus, ¿no? De la revista Domus, una gran columna habitada. O por ejemplo también tenemos propuestas patrias como esta de Fullaondo, de Arana y de María Aroca para la propuesta de un monumento a Maciá, ¿no? Incluso ya no solo los 80, esto es una propuesta de hace unos años de Fosbury, estudio italiano que también ha llevado esta cuestión de habitar la columna al interior de un apartamento. Y obviamente pues tenemos los referentes de la periferia francesa de Bofill y de su discípulo otra vez Núñez Janowski, ¿no? en Noisy-le-Grand, y obviamente en un Ken Hokuma que, a pesar de haberse arrepentido, construyó y cumplió este sueño de construir la gran pirámide, la gran columna, en este caso jónica y también dórica habitada. Lo dejo aquí. Obviamente estaba viendo si este edificio existe, porque en Japón ya sabemos, y lo vimos en un capítulo anterior con Shin Takamatsu, que cualquier edificio es susceptible de ser demolido, pero no. El edificio Mazda ya no es un showroom de Mazda, ahora creo que es un hall para funerales o algo así. Supongo que será un tanatorio, pero sigue existiendo en Tokio, y prometo que cuando vuelva a esa ciudad iré a verlo. Me gustaría saber si conocéis otras columnas habitadas, os invito también a leer algunos de mis posts en Arquine sobre columnas bizarras, o incluso a seguir la cuenta de Instagram Bizarre Columns. Esto ha sido todo por hoy. Os veo dentro de otros 2-3 domingos aquí en los Domingos Libro. Un fuerte abrazo.